la història ens fa com una paradoxa, perquè l'arribada del cristianisme de fet significa tornar enrere, tornar del logos al mitos. Llavors, com s'entén aquesta història? El pas, la caiguda d'una societat tan poc repressiva, tan impactant, política, socialment, amb l'art com la grega, com és possible que d'una societat així tornin enrere i vagin a parar amb el mite del cristianisme? Llavors, aquesta pregunta que es té que dilucidar és la pregunta clau del tema, és la pregunta que treballarem amb el tema dels evangelis, etc. Repeteixo que avui no puc abordar-la perquè és que si no, no tindrien temps de fer el bloc de romanticisme. Hi ha un xicot aquí prenent càmera que l'he portat jo, que és un amic meu, farà unes tomes, jo per això parlarem castellà ara, farà unes tomes de la classe, més que res perquè vull tindre la classe aquesta de 2 o 3 classes de romanticisme per penjar-ho a la red l'any que ve, etc. Ho dic perquè amb el tema del cristianisme jo faré alguna cosa a final de classe, però l'any passat sí que vaig poder gravar sobre el cristianisme. La gent que vulgui anar treballant el cristianisme pot entrar al meu blog personal, ara us dono les referències, i entrar als 4 vídeos d'aquesta classe de l'any passat sobre el cristianisme. I per tant podeu anar avançant per la part vostra sobre el cristianisme. El blog és el següent. opiulats.blogspot.com, però només que poseu David Piulats ja us sortirà el... Dintre el blog teniu que anar a buscar vídeos i a dintre vídeos trobareu el cristianisme, el treball del cristianisme de l'any passat, en el qual hi ha tot l'anàlisi dels evangelis, punt per punt, fins al sermó de la muntanya, no? I el treballarem aquest any també, però és que si no, no tindrem temps. Vale. Pues, dit això, teniu una fotocòpia de la bibliografia de romanticisme. Aquesta fotocòpia la comentarem amb tranquil·litat, en tot cas, més endavant, perquè hi tocarem molts temes, però ja us avanço que estaria bé que per almenys la novel·la Hiperió de Hölderlin, la novel·la Hiperió, us la poguéssiu llegir. La gran novel·la Hiperió de Hölderlin, no? Que és la mostra més important de lo que significa el panteisme romàntic. Potser també de Goethe, salut, i no dic Jesús, de Goethe estaria bé que féssiu Les cuites del joven Werther i Teoria de la naturalesa. Serien els 2 punts que estaria bé que poguéssiu. Bé, més endavant parlarem més d'aquesta biografia i tal, no? Per la gent que li interessi cultura catalana i romanticisme, hi ha un llibre meu aquí apuntat. El que passa és que és introbable, està exhaurit i tal. Bueno, l'editor està a la presó en aquests moments, llavors no pot reimprimir, em passa com els xirinacs, no pot reimprimir el text, i llavors vaig intentar que Serra d'Or, els monjos de Montserrat, em fessin l'edició catalana, però es van enfadar molt amb mi. És que realment el text posa molt nerviós a la gent cristiana, llavors ho comprenc perquè l'abadia de Montserrat no vol saber res del meu llibre, entenc. Bé, encara que alabo Montserrat constantment, però bueno, esclar, no és el Montserrat d'ells, llavors el problema és aquest, no? És el Montserrat de Humboldt i de Goethe i de Steiner, etc. Bé, comencem doncs la classe, sisplau. Començarem amb el romanticisme. A veure, sobre el romanticisme hi ha molts tòpics. Jo passaré al castellà ara perquè si la gent de Sud-amèrica té que entrar a veure'm, doncs malament, no? Acabaré això en català i passaré al castellà. Hi ha molts tòpics sobre el romanticisme. El romanticisme jo només voldria dir-vos que no té gran cosa a veure ni amb suïcidis, ni ai, ni yo te quiero, me voy a matar, i la maté porque era mía,
i aquestes cosetes que es diuen, no? Ni tampoc és una espècie de vuelta enfermiza a la naturalesa, pujar als arbres i coses d'aquestes, no? Al contrari, el romanticisme és, de fet, la gran cultura subversiva del segle XIX a tots àmbits, perseguida tant pel marxisme com pel socialisme, com pel capitalisme, com pel neocapitalisme. Per què? Perquè realment el romanticisme aporta dos grans tesis que són les que podrien fer realment canviar el paradigma cultural occidental. Les dues grans tesis són una en l'àmbit de la religió i l'altra en l'àmbit de la ciència. Ciència i religió són dos dels grans aspectes de les grans columnes salomòniques amb la que es basa la cultura moderna. I aquí és on incideix bàsicament el romanticisme. Per començar, el que farem serà parlar de Johann Wolfgang Goethe. Per tant, aquí ara ens dedicarem a parlar de Johann Wolfgang Goethe, de les seves idees romàntiques i científiques, perquè aquesta és la porta d'entrada al romanticisme. La millor porta d'entrada al romanticisme és que jo us expliqui 4 idees de Johann Wolfgang Goethe. I a partir d'aquí sí que podem tirar tant per Schelling, com per Hegel, com Hölderlin, com Novalis, i veure les alternatives. Entre altres coses, el romanticisme crea la idea nacional, la idea de que un poble existeix com una totalitat és una idea, el Geist, una idea romàntica. Per tant, si volem entendre Catalunya, tenim que entendre el que és el Geist, l'esperit, amb el sentit romàntic. Número 1. Si volem entendre exactament tots els aspectes que rodegen la societat alternativa a Barcelona, tenim que entendre el romanticisme. Tot el que avui en dia coneixem per arquetips, energies, etc., tot això es remet al romanticisme. Per tant, tota l'ecologia, tot el món de l'ecologisme, totes les idees de Thoreau, de Gandhi i companyia es remeten en origen al romanticisme. És el moviment més subversiu que pot existir per la cultura occidental. I ha sigut sempre col·locat en una posició d'utopisme. Per favor, això és una tonteria romàntica, cuidado, hi ha una sèrie de paraules pejoratives, no? Bé, empezamos pues con el tema de Johann Wolfgang Goethe. Y vamos a empezar a explicar básicamente algunas de sus ideas científicas para que tengamos el punto de partida. A ver, vamos a colocarnos en el siglo XIX. Vamos a hacer un viaje a nivel fantasioso en el siglo XIX, una especie de visualización, no pido que cerréis los ojos, una especie de visualización fantástica de vosotros mismos. Estamos en el Paraninfo de la Universidad Humboldt de Berlín, un lugar en el cual yo he visitado recientemente y estuve hace tiempo también dando clases, en la Humboldt de Berlín, de la gran universidad, y en este Paraninfo estamos a finales del siglo XIX, en 1896-97, se va a inaugurar el curso en septiembre y va a hablar el rector de la universidad. Ese rector se llama Émile Dubois-Reymond. Vale la pena recordar su nombre. Émile Dubois-Reymond. Este personaje es catedrático de fisiología comparada y es el creador de la fisiología moderna germánica. Será básicamente uno de los grandes científicos que trabaja junto a Virchow. Virchow es el gran científico que determina la celular patología, la teoría celular patológica, en la cual se basa hoy en día la terapia del cáncer. Hoy en día se acepta que toda la terapia del cáncer se basa en las ideas de Virchow. Émile Dubois-Reymond llega allí y hace un discurso de apertura de la universidad. Todo el mundo está sentado, tranquilo, y el discurso se llama Goethe und kein Ende. Goethe y la discusión sin fin. La gente se queda flipada. ¿Nos va a hablar de un poeta este hombre aquí? Y Émile Dubois-Reymond empieza a hablar. Quiero hablar en la inauguración del curso y quiero ir directamente contra un personaje insoportable de la cultura germana que es Johann Wolfgang Goethe. Porque este personaje, aunque lo admiremos a nivel literario y a nivel personal, etc., y es un gran escritor y un gran poeta, ha sido un personaje nefasto para la ciencia germana. Ha sido un personaje
que tendría que ser borrado, prácticamente sus escritos casi confiscados en la universidad, y gracias a su nefasta influencia, Alemania ha retrocedido durante 40 o 50 años en la carrera hacia el positivismo, en la carrera francesa, en la carrera inglesa, etcétera, etcétera. Claro, mirar la época. Es la época del gran triunfo del positivismo, finales del siglo XIX. Comte ya ha escrito, evidentemente, el Círculo de Viena se está formando en esos momentos, etc. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un fisiólogo se enfada contra Goethe y empieza a despotricar contra sus ideas científicas? ¿Cuál es la razón de esto? Y la razón de esto la podemos encontrar si entramos directamente en las ideas científicas de Johann Wolfgang Goethe, el poeta, el escritor, etc. Vamos a utilizar dos grandes obras suyas, la Farbenlehre, la teoría de los colores, y Die Botaniklehre, la teoría de las plantas, pero básicamente utilizaremos ahora Die Farbenlehre, la doctrina lumínica, la doctrina de los colores. Bien, resulta que... ¿por qué? La respuesta a este por qué es porque Goethe presenta a principios del siglo XIX una metodología diferente de la de Newton. Presenta una metodología que él denomina genético-morfológica, repito, genético-morfológica, luego lo escribiré en la pizarra, y esta metodología es opuesta a la metodología físico-matemática de Galileo, Descartes y Newton. Goethe sostiene que para entender la naturaleza ha habido un error fundamental durante 2 siglos. La única forma de entender la naturaleza no es con la física convencional, con las mates y la química convencional, sino de otra forma, método genético-morfológico. En consecuencia, él coge las obras de Newton, Optics, la obra donde Newton propone un nuevo método, y a partir de esa obra hace una crítica sistemática a los mismos experimentos que Newton ha realizado. Y ese es el punto de partida, por decirlo así, de la idea de la nueva ciencia que Goethe quiere poner sobre la mesa. Pensar la repercusión que va a tener esto. Esa es la clave para el idealismo alemán. Si alguien quiere entender a Hegel, a Fichte, a Schelling, más allá de las tonterías que oímos, etcétera, etcétera, si queremos entender esto, y de los manuales, hay primero que entender la ciencia goetheniana. ¿Por qué? Porque exactamente igual que Kant se inspira en Newton para hacer Die Kritik der reinen Vernunft, cuando Kant dice, evidentemente, la famosa tesis de Die Grenze von Transzendentalismus, lo trascendental, cuando Kant pone sobre la mesa die Sinn und Bedeutung des Transzendentalismus, sentido y significación de lo trascendental, este punto de partida, mutandis mutandi, lo vamos a traspasar a Hegel. Hegel deja a Newton y coge a Goethe como modelo. Y a través de la Wissenschaft, die Wissenschaftslehre von Goethe, se inspira él para la fenomenología del espíritu. Kant se inspira en Newton. Hegel y Fichte se inspiran en Goethe para la ciencia. Y claro, como son dos ciencias opuestas, al final vamos a entender qué significa esta cháchara de sujeto y objeto, de en sí y para sí, toda esa historia. Yo supongo que cuando cogéis la fenomenología del espíritu y empezáis a leer algunos textos, os mareáis, ¿no? Es lo más normal, ¿no? Vamos a intentar que lo entendáis. Y a partir de aquí luego veremos, ¿no? Yo me doy por satisfecho si podéis penetrar con lo que yo os doy en el idealismo alemán, en la discusión famosa de la cosa en sí, la cosa no, etcétera, etcétera. Bien, pondremos un CD también, pero antes del CD vayamos directamente al tema. Vamos a la pizarra, vamos aquí. Me he traído una serie de colores. Hay un problema, y os lo digo por adelantado, que es que esta pizarra no está hecha para determinados colores. Entonces yo lo que he hecho ha sido coger colores fluorescentes que irán bien, lo que pasa es que van a inutilizar la pizarra para el resto del año, ¿no? O sea, me voy a cargar la pizarra, hablando claro, ¿no? Consecuencia, no sé qué va a pasar luego,
De todas formas, me doy por satisfecho si no se pueden escribir más ni modus tollens ni modus ponens. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Empecemos por Newton. Bien, ya empezamos. Es que... Hombre, funciona. Bien. Newton, sobre a finales del siglo XVIII, recordemos su tesis fundamental en Optics, en el principio Optics, sobre el color. ¿Qué había dicho Newton? Para que entendamos aquí. ¿Qué había dicho, pues, Isaac Newton? Isaac Newton había dicho, de una forma muy clara, había hecho el famoso experimento Crucis del color, el año de la peste, busca una habitación oscura, hace una hendidura, aquí está el sol, entra el rayo solar por esta hendidura, aquí coloca un prisma, el rayo solar golpea contra el prisma y aparece lo que se llama la refrangibilidad, repito, la refrangibilidad de los colores. Los colores se extienden, aparecen por primera vez a través de la dispersión del rayo solar y el prisma. Aquí hay una pantalla, automáticamente a Newton le interesa mucho lo cuantitativo y por tanto indica de que los colores, el color es un fenómeno que está contenido dentro del espectro solar. Cuando el espectro solar se refranja, se abre, aparecen los diversos colores. Lo importante para Newton es que cada uno de los colores tiene una vibración, una, llamémosle, longitud de onda, que puede ser cuantificada con una ecuación. Por lo tanto, son diferentes unos de otros y matemáticamente pueden cuantificarse. Con lo cual eso va a ser interesante de cara a la ciencia posterior, cuando entre la teoría ondulatoria de la materia, etcétera, para muchas cosas, hasta para la televisión en colores, etcétera. Bien, esta es un poco la posición. ¿Qué es el color? El color es, pues, básicamente lo claro. Está contenido dentro de lo blanco de la luz solar. El negro es la ausencia de color. El blanco, de hecho, es la suma de todos los colores. El blanco es la suma de todos los colores. Esa es la idea generalista. No voy a profundizar. Tampoco voy a hablar de cuáles son los lugares que se colocan los colores. Vamos a dejarlo de momento. Esa es la visión de Newton. Goethe se halla en Italia cuando Newton hace eso. Bueno, ya unos años antes ya lo había hecho. Pero Goethe en Italia, creo que en Pisa, pretende pintar, y cuando está a punto de pintar se pregunta por qué resulta que hay colores que impactan en el ánimo de las personas. Científicamente esto tiene que tener una explicación. Vuelve a Leipzig, vuelve a Weimar y una vez allí intenta estudiar Newton sobre qué es un color para aplicarlo luego en la pintura. Con ideas estéticas primero. Pero cuando advierte la teoría newtoniana, cree que Newton está equivocado y empieza a hacer él los experimentos. En vez de hacer durante un mes experimentos, lo hace durante 6 meses. Los hace de todas formas y de todas clases. Los veremos ahora en la pizarra luego. Pero la idea goetheniana es la siguiente. Aquí está el sol. También busca una habitación oscura. El rayo solar también impacta aquí en la hendidura. Aquí dentro, el cambio que hace él es que el prisma lo llena de agua para que haya una refrangibilidad mayor. Hace un prisma con lleno de agua y aparece la refrangibilidad de los colores. Pero a Goethe empieza a interesarse por varios cambios por la posicionalidad de los colores, por su posición. Y lo que él ve es lo siguiente. Ve, por ejemplo, que en la parte de arriba, cuando se bifurca lo claro, aparece un azul intenso. Ve que en la parte de abajo aparece un amarillo muy intenso. Ve que cerca de la frontera aparece un rojo, frontera con la oscuridad. Y ve que por la parte superior aparece un violeta, también cerca de la oscuridad. Azul, violeta, rojo. Y ve que en el centro, cuando ensancha el prisma, aparece el verde.
De hecho, ese es un rojo, pero es un morado berbellón que se convierta ya en un roso, en un berbellón muy fuerte más abajo. Bien, aquí no me da el berbellón este. Entonces, la tesis goetheriana es la siguiente. Él indica: lo importante de los colores es entender su posición con respecto a la oscuridad. El color, de hecho, vemos que en la parte superior hay un azul y en la parte inferior hay un rojo amarillo. Ahora bien, para intentar saber exactamente 100% cuál es el sentido de esta posicionalidad, lo que hace él es ese experimento subjetivo, como le aparece, hace lo que él denomina el experimento objetivo. Coge polvos de talco de su peluca y expande con la luz solar el talco. Y se da cuenta, observando las partículas de talco, que en la parte superior la luz, lo claro, penetra con unos hilillos dentro de la oscuridad. Y en cambio abajo se da cuenta de que es la oscuridad la que penetra con unos pequeños hilillos en lo rojo y en lo amarillo. Consecuencia, ¿qué deducción saca de esto? Saca la deducción de que arriba sucede que hay unos colores que penetran con fuerza lentamente en lo oscuro. Lo claro penetra en lo oscuro. Abajo ocurre lo contrario. Lo oscuro penetra en lo claro. Según él, los colores de arriba son los colores pasivos. Los colores, luego hablaremos del porqué. Colores relajantes, pasivos. Los colores de abajo son, según él, los colores activos. Arriba hay pasivos. Y los de abajo son activos. Menos el del centro, que es el verde, que es el color de equilibrio. Y él indica: ahora, poco a poco, me estoy dando cuenta, dice Goethe, de que a cada color va asociado una cualidad psicológica. En consecuencia, los colores tienen un impacto también psicológico en las personas. Los colores de abajo, precisamente porque entra la oscuridad, delante de la fuerza de la luz reacciona, es una reacción de la vida, reacciona con una gran violencia. De hecho, el rojo es el color de la violencia, de la sangre, el oculto, etcétera, de la fuerza, de la energía. El amarillo, que es el que viene después, es un color de la realeza, es el que está más cerca, básicamente, de la frontera, más que el de arriba. En cambio, arriba el azul es relajante, tranquilizante. El violeta relaja tanto que va hacia lo mortuorio. Y la frontera entre el violeta y la oscuridad total es el gris, que es un color que pierde ya la vida, que ya no tiene fuerza de vida. El verde, en cambio, el color de la esperanza, es el color de equilibrio entre lo pasivo y lo activo, entre lo activante y lo relajante. Entonces la tesis es: si esto es así, si vamos por aquí, parece ser que otra idea de ciencia es posible. Esa es la tesis. ¿Por qué? Porque entonces el color no se genera, el color no existe, no está dentro del espectro solar. El color se genera cada vez como choque de bipolaridades. Lo oscuro y lo claro son constitutivos para crear el color. Repito, el color no está contenido dentro de lo blanco y lo negro no sirve para nada, sino que lo negro es también constitutivo para el color. Lo oscuro y lo claro, cuando se contraponen en la naturaleza, crean el color. Pero nunca están ya interiorizados previamente en el espectro solar. Se producen en aquel momento. Parece una tontería, pero con esto se derrumba prácticamente la teoría de Newton. Newton había afirmado hipótesis non fingo. Yo no hago hipótesis. Yo lo que hago son cosas clarísimas, empíricas, controladas por matemáticas. Y en cambio, según Goethe, nos miente Newton, es el enemigo, porque lo que acaba de hacer Newton es una hipótesis. Él no puede verificar empíricamente que los colores estén contenidos dentro del espectro, porque no lo están. Se crean en el momento de choque entre oscuro y claro.
sea, la ciencia moderna presupone siempre aspectos cuantitativos. Lo que le interesa a Goethe es la cualidad, no la cuantidad, sino la cualidad en sí misma. Eso es lo que quiere, destacar lo cualitativo en la naturaleza. En consecuencia, si esto es así, la pregunta es, ¿pero qué córcholis es el color? ¿Qué hay detrás de toda esa historia? ¿Por qué el color lleva aspectos psicológicos y aspectos no solamente matemáticos, sino qué ocurre aquí? La respuesta de Goethe es que el color no es una expresión matemática, sino que es un arquetipo. El color es un arquetipo que está oculto en la naturaleza y se manifiesta cada vez que lo claro y lo oscuro chocan entre sí. Esa es la idea romántica, entre comillas, del poeta, escritor Goethe cuando se mete en la ciencia, que es por lo que protesta Émile de Bois-Reymond. Está protestando constantemente, ¿por qué este hombre tiene que dedicarse a la ciencia? Maldita sea, si no se hubiera dedicado a la ciencia. Pero claro, el problema es que las ideas científicas de Goethe van a tener una importancia radical en el siglo XIX. Y muchos científicos van a seguir esas ideas. Bien, entonces, ¿qué es el color? El color es, pues, repito, un arquetipo, él llama die, la idea del color. Esta idea del color es una idea de carácter ¿qué? No es material. El color es, por decirlo así, un patrón energético, vitalístico, espiritual, lo que queréis llamarle, oculto en la naturaleza, que se manifiesta cada vez que chocan lo oscuro y lo claro. Por lo tanto, para entender los fenómenos naturales, dirá Goethe, lo básico es la bipolaridad. ¿Queremos entender cualquier cosa? El mar, la montaña, los animales. Busquemos las bipolaridades y sus síntesis. Por esta razón, Friedrich Wilhelm Hegel se dedica a buscar constantemente las bipolaridades de la historia. Señor y esclavo, sujeto y objeto. Todas las bipolaridades que aparecen en la fenomenología del espíritu están inspiradas en esta tesis de la bipolaridad. La dialéctica moderna nace aquí. No nace en Platón, nace aquí. Nace en la ciencia romántica. Bien, pero claro, la pregunta es, si el color es esto, aquí hay unos pasivos, aquí hay unos activos, etc. Si todo esto va a misa, entonces, desde el punto de vista filosófico, ¿qué significa para nosotros esto? Y ahí está la clave. Esta concepción de la ciencia, que ahora pasaremos revista enseguida a toda esa concepción, pero ya os lo avanzo, es una carga de profundidad brutal contra Kant, contra el kantianismo. Es una carga directa de profundidad. ¿Por qué? Porque lo veréis enseguida. O sea, si esto va a misa, si esto es cierto, significa que lo cualitativo existe, no es una proyección de nuestros nervios cuantitativos, sino que existe también en la naturaleza. La ciencia moderna afirma siempre que si tú, por ejemplo, estás delante de un fenómeno, el verde, el blanco, lo que sea, esas pequeñas vibraciones en las percepciones que tú tienes va a parar a la sinapsis, sube por el sistema motor, hay más sinapsis en el cerebro y hay vibraciones distintas si tú miras el rojo que si no miras el blanco, según Newton y compañía. En consecuencia, tú le pones el nombre blanco a unas determinadas vibraciones y a otras el número rojo. Pero que haya blanco y rojo en la naturaleza, esto les da igual, esto no existe. Esto es algo subjetivo. El rojo y el blanco son cosas nuestras, proyecciones nuestras, los nombres que ponemos, es arbitrario. Lo importante es el número de vibraciones, de longitudes de onda que tiene el fenómeno tal como me parece. En cambio, la tesis goetheniana va en contra de esta visión. Indica que lo cualitativo, que el rojo existe no solamente en el sujeto, sino también en el objeto. El rojo existe en la naturaleza como rojo. No es una proyección antropológica, antropocéntrica nuestra, existe fuera. Si esto es así, se derrumba el tema de la cosa en sí, la famosa discusión sobre la cosa en sí kantiana. En esta casa hay dos clases de profesores, unos que lo ven todo en la inmanencia de las ideas
y otros que lo ven todo en la trascendencia de los aspectos sociales. Yo no me alineo ni en un sitio ni en otro. Ni creo que la historia de la filosofía sea todo explicativo por la historia y por la cuestión política y social, ni creo tampoco que la historia de la filosofía se explique nada más por la inmanencia de las ideas. Yo creo, evidentemente, de que hay una dialéctica que hay que entender de ambas cosas, de forma muy clara. Y aquí ocurre esto precisamente, con Kant. Es decir, aquí ya sabéis que en esta casa abres el lavabo y te encuentras a Kant. O sea, siempre en todas las clases escucháis Kant, ¿no? Y lo que ha dicho Kant, etcétera, etcétera. O sea, yo no me quiero cargar a Kant, pero estoy explicando lo que sucedió exactamente. Y lo que sucedió exactamente fue exactamente esto, que la idea kantiana de qué es el conocimiento. El conocimiento es una fotocopia. La realidad es tal como se nos aparece. Esta frase es dramática para Goethe. No quiere ni oírla. La realidad nunca es tal como se nos aparece. Evidentemente que se nos aparece esta realidad a nosotros. Pero eso no quiere decir que sea una proyección subjetiva meramente del sujeto. No. La realidad es algo, no es una fotocopia, sino que es algo que aparece y que nosotros miramos qué ocurre y nos damos cuenta, si profundizamos, de que no solamente es un fenómeno que aparece, sino que detrás hay algo que también en la misma naturaleza responde a la proyección que hemos hecho nosotros de este tema, dijéramos. Por tanto, ¿qué será la realidad? La realidad no será leer un fenómeno, será una interacción entre sujeto y objeto. ¿Cómo entender la realidad? Interaccionando entre sujeto y objeto, entre yo y naturaleza. Yo pensaré una cosa, vamos a ver, el chamán tiene otra idea de lo que es la naturaleza del yo. El chamán profundiza en unos conocimientos tremendos en la naturaleza que el científico no tiene ni idea. En consecuencia, el científico hace una proyección abstracta de la naturaleza, pero nada más, cree que aquello que ha sacado es una fotocopia, es lo máximo que se puede obtener. Los románticos no, los románticos creen en una interacción entre sujeto y objeto. Cualquier cosa hay que trabajarla sujeto y objeto. Ver las realidades, los contactos, las interacciones, etc. Por lo tanto, la realidad no puede ser nunca una Vorstellung a nivel kantiano. No es una representación, meramente. Sí lo es, pero es algo más. La realidad no puede quedarse en que es algo subjetivo, subjetivista, antropocéntrico, etc. Es lo que nosotros enseguida, lo que ponemos dentro, la famosa tesis, que lo que ponemos dentro, evidentemente, que tenga sentido y significación para nosotros, no puede ser. Y, de hecho, y es entendible, porque Kant se inspira básicamente en la ciencia newtoniana y cartesiana. Sí, perdona, dime. No, era solo que... Pero justamente cuando se hace en la ciencia, cuando se... Todo es subjetivo y objetivo y que se intenta numerizar y cuantificar las cosas, o sea, yo entiendo que se hace aposta justamente para evitar antropocentificar la realidad. O sea, justamente lo que está intentando evitar es que vayamos nosotros dentro y metamos cosas que son nuestras en el mundo exterior, o sea, cosas que forman parte de nuestra psicología y de nuestra forma de entender en el mundo. Entonces, justamente por eso. ¿Y tú crees que el método convencional no hace esto? ¿No mete adentro todo lo que tiene? Yo creo que lo hace, claro. Bueno, es que, ese es el tema. Yo creo que lo hace y claro, y ahí está el fallo, pero yo creo que es un fallo que no podemos escapar. Evidentemente. Bueno, él intenta, es la famosa tesis goetheniana, es decir, hay que acercarse a los fenómenos sin visión previa. Y si él ahora propone la bipolaridad, y te lo vas a ver enseguida, lo propone porque él dice de que el mismo fenómeno es el que muestra la pauta para entenderlo. Si tú miras los fenómenos mucho tiempo, te darás cuenta que el fenómeno te revelará la pauta para entenderlo. No sé si te acuerdas de la introducción de la fenomenología del espíritu. Es lo que dice Hegel. Hegel empieza la fenomenología diciendo, no existen pautas, etc. La pauta la revela el mismo objeto. Es una copia directa de lo que dice Goethe, evidentemente. Vamos a intentar hacer un resumen para abolir esas tesis, para que lo veáis más amplio, y luego volveremos sobre lo que tú dices, que me parece relevante. Vamos a resumir el tema. Posición de Goethe frente a la ciencia convencional y alternativas suyas. Y ahora no solamente hablaremos de la Farbelera, sino que hablaremos evidentemente de la botánica, la geosofía, etcétera, etcétera, ¿no?
En fin, porque en el caso de la física el enemigo es Newton, pero en el caso de la botánica es Linneo el enemigo, y en el caso de la vulcanología y de la geología es Werner el enemigo, ¿no? O sea, Goethe constantemente va intentando fundamentar otras visiones científicas diferentes a la ilustrada, al positivismo, ¿no? Aunque todavía la época no coincida directamente con él. Dos cosas. Vamos a ver. Punto número 1. Primer resumen del tema científico goetheniano. Goethe critica directamente la separación en la ciencia ilustrada, léase moderna, entre razón y sentimientos. Cree que la ciencia moderna es antiemocional por naturaleza. Y esto de ser antiemocional es nefasto para la comprensión de un fenómeno natural. En consecuencia, razón y sentimientos nunca pueden estar rotos. Es un prejuicio que nos han colocado a nosotros creer que los sentimientos no son relevantes ni constitutivos para entender científicamente un fenómeno. Esa es la tesis goetheniana. 2. Digo, para ir resumiendo cosas. Segundo aspecto. Además, si podemos romper entre razón y sentimientos, podemos también, según Goethe, organizar un aspecto ético en la ciencia. La ciencia, la pretendida neutralidad de la ciencia se rompería en el momento en que pudiéramos introducir aspectos emotivos dentro de las teorías científicas. Sí que es una idea que alucinamos cuando oímos esto, pero esa es la idea. Segundo aspecto. La crítica va básicamente entre la desvinculación de la parte y el todo. Goethe va contra la especialización, no le interesa la especialización, cree que es nefasta la especialización, y parte de la base de la importancia de lo holístico, de lo general. Para entender una parte hay que entender el todo. Si queremos entender cualquier parte, algo importante, pequeñito, hay que hacer una retroalimentación a la totalidad. No de Goethe directamente, pero sí de sus alumnos, es aquella famosa frase que ya conocéis todos, que es que la ciencia positivista cada día sabe más de cada vez menos. Y llegará un día que lo sabrá todo de nada. Esa es la famosa frase que corre, que fue tirada adelante por discípulos goethenianos. 3. Tercer aspecto. Hay una crítica sistemática goetheniana a la desvinculación entre sujeto y objeto en el científico. Piensa Goethe que esa desvinculación entre nosotros y lo investigado sucede por dos motivos. Uno, porque colocamos entre nosotros y la naturaleza lenguajes simbólicos, matemáticos, de carácter matemático. Esto, por un lado, con la pretendida, entre comillas, objetividad, neutraliza nuestro lenguaje emotivo, etcétera, etcétera, pero es un empobrecimiento tremendo. Por otro lado, nos limita la comprensión del fenómeno. No vemos lo cualitativo, solamente intentamos comprender lo cuantitativo. En consecuencia, él propone sustituir algunos lenguajes matemáticos y simbólicos por otras formas de entender. Hay ideas estéticas fundamentales que él introduce dentro del tema, hay ideas también intuitivas, sobre todo hay las ideas de las bipolaridades y de la síntesis de las bipolaridades. Por otro aspecto, que también hay un problema de separación entre sujeto y objeto, dice él, es por la cantidad de aparatos en los laboratorios entre nosotros y la naturaleza. La naturaleza queda torturada, colocada, se le hacen preguntas como si estuviese en una especie de cámara de torturas. Cuando no contesta lo que nosotros queremos, la pegamos con ácidos, etcétera, etcétera. Hay una especie de tortura del objeto. Porque, ese es el problema, creemos siempre que la naturaleza es objeto. Y la naturaleza no es objeto, es sujeto. ¿Para qué? En consecuencia, hay un drama perenne en los laboratorios de la forma que el científico moderno enfoca esta relación. De hecho, viene a sugerir Goethe y otros discípulos que para trabajar a nivel de laboratorio con la naturaleza, es decir, es mucho mejor el nivel biodinámico y biomecánico que el nivel microscópico. Proponen que la gente, o sea, dice una vez en plan Carl Gustav Carus, un discípulo de Goethe, indica, ya sabemos qué va a hacer un ilustrado cuando se acerca a una planta. La medirá, etcétera, la reacción, la densidad, etcétera. Eso es lo que no se tiene que hacer para entender un fenómeno.
es esta monomanía de las gráficas, de las estadísticas, de aplicar las matemáticas a todo quisqui viviente. De lo que se trata para entender un árbol es entender las bipolaridades, los sentimientos, las Steigerung, las intensificaciones y sobre todo las Wechselwirkung, los intercambios con su entorno. Es decir, hay toda una crítica desarrollada para esos aspectos. Otro aspecto fundamental, no sé si es el sexto o el séptimo, es el tema, aparte de la separación entre sujeto y objeto, es el tema del principio de causalidad. Goethe propone sustituir el principio clásico de causalidad por el de Wechselwirkung, por el de acción recíproca. Cuando un fenómeno recibe un impacto, el impacto casi es más fuerte en el fenómeno o en el objeto que ha arrancado este impacto. Y no solamente en la física, evidentemente, ¿no? Da un paso más adelante las ideas goethenianas, y no os mareo más con el tema, pero dan un paso más, dan un punto más e indican claramente de que lo importante aquí es de que resulta que la metodología clásica, newtoniana, lo que no puede nunca aprender es ni la vida ni el espíritu del fenómeno. Todo fenómeno, sea planta, sea montaña, también los minerales, las montañas, etc., tienen un arquetipo. Hay algo a nivel vital, espiritual, en ese sitio. Parece que volvamos al animismo, ¿os dais cuenta? Parece que estemos volviendo al animismo de hace 2000 años. Esa es la tesis romántica de ese aspecto. Racionalizar el animismo. Va por aquí el tema. En consecuencia, si hay esto en cada fenómeno, para captar lo que hay detrás de las bipolaridades y de la síntesis de las bipolaridades, encontraremos un arquetipo, la idea del hombre, la idea del animal, la idea de la planta. De hecho, Goethe se pasa mucho tiempo tratando de localizar die Urpflanze, la planta original. O sea, se pasa mucho tiempo tratando de localizar die Urmensch, el arquetipo del hombre básico. A partir de ese arquetipo se expanden miles de formas en la naturaleza. O sea, es como ver la ciencia al revés. No es la materia la que determina la ciencia, sino que es arrancar de un arquetipo oculto intelectual. Me diréis, ¿parece platonismo esto? Pues sí, hay algo de la teoría de las ideas de Platón, de nuevo también. En otro concepto. En resumen, toda esa crítica se puede resumir, esa crítica en favor de lo... Es decir, esa crítica, me diréis, ¿y qué aporta nueva? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Los aspectos positivos son fenómenos, hay que entenderlos por las bipolaridades y por su síntesis. Los cambios de los fenómenos hay que entenderlos por las metamorfosis, otra palabra clave para Goethe, metamorfosis. Y la causalidad hay que entenderla por las acciones recíprocas. De esta forma se propone, pues, el paradigma genético-morfológico, y este paradigma puede evitar dos cosas, dice Goethe. El problema de la ciencia ilustrada, y luego positivista, ¿cuál es? Será que con este modelo científico newtoniano, el sujeto queda separado del objeto o naturaleza y por tanto queda deshumanizado. El científico moderno está deshumanizado porque se ha roto su feedback emocional de contacto con la naturaleza y es capaz de las mayores aberraciones. Desde cuando una persona se encuentra enfermo, no mirársela y mirar los índices analíticos, por ejemplo, a otras muchas. Y por otro lado, no solamente el sujeto investigador queda deshumanizado, sino que el objeto investigado, como se le quita de contexto, se le rompen las amarras con el resto de la naturaleza, automáticamente queda desnaturalizado. El sujeto deshumanizado y el objeto desnaturalizado. Este horror de la ciencia moderna es de la que advierten los románticos. Y uno tiene la sensación que esto es una especie de cuento chino, pero por otro lado, uno tiene la sensación que hay algo de verdad en todo esto. Esa es la sensación que uno tiene a primera vista, ¿no? El método es genético-morfológico.
método goetheniano. Claro, de hecho, aquí ocurre lo siguiente. Es decir, cuando Goethe empieza a explicar estas ideas y esta crítica a Newton, sucede algo muy sorprendente, que es que muchos científicos empiezan a dudar de la metodología clásica. Hay en física, en química, en biología, una serie de intentos de mover temas. Hay alumnos suyos que llegan a las universidades. Schelling construye la famosa filosofía de la naturaleza a través de estas ideas. Hegel va a aplicar la metodología de la ciencia romántica a la sociología. Hegel aplica esto a la historia, directamente. Porque otro de los puntos de debate también, que no os lo he dicho, de la metodología goetheniana, evidentemente, es que cualquier fenómeno solamente puede entenderse por su génesis. Un fenómeno, cualquiera, esta mesa, no solamente puede entenderse por medir, pesar, etcétera, la densidad que tiene, sino que hay que ver la historia social, histórica, de cómo empezó la mesa en Egipto, en Mesopotamia, cómo se utilizaba, qué pasó primero como ofrenda, como altar, después como comida, etc. Es decir, un objeto, cualquier objeto que veáis aquí, maldita sea, cualquier objeto que veáis aquí, siempre quedará una parte oscura si no entendemos la génesis. Entenderemos A, B y C de un objeto presente, pero siempre va una parte, la parte X o alfa, que nunca la entendemos. Solamente es posible si entendemos la génesis de ese objeto. Por eso Goethe, en el Farbelén, la teoría de los colores, lo que hace es presentar la teoría de los colores en tres partes. La parte polémica contra Newton, la parte didáctica para todos y la parte histórica, genética. ¿Qué dijo Platón del color? ¿Qué dijo Descartes del color? ¿Qué dijo? Etcétera, etcétera. Es decir, hay un tema fundamental, de que hoy en día quien hace físicas, o hace químicas, o hace medicina, le importa un pito la historia de la física, de la medicina, o de lo que sea. Por la barbarie de la chulería de la ciencia moderna, de creerse evidentemente que han llegado a lo máximo y el resto no tiene. La historia pasada no tiene importancia. Este es el punto de partida, por decirlo así. En cambio, Goethe insiste en que muchísimas de las teorías científicas sobre un tema de otras épocas son tan o más válidas que las teorías modernas. Y aquí hay una discusión muy profunda con Lavoisier, etcétera, contra la tabla posteriormente, contra la tabla periódica de los elementos, etcétera, que no vamos a entrar aquí. Es decir, la pregunta es, ¿alguien toma nota de esto en el siglo XIX? ¿De estas ideas? Pues sí, muchísima gente toma nota, en el ámbito científico, pero especialmente en el ámbito filosófico. Y en el ámbito filosófico es lo que produce ese movimiento llamado, conocido posteriormente como idealismo alemán. Schelling es un discípulo que Goethe coloca por sí mismo dentro, en la cátedra, básicamente de Weimar, y luego lo colocó también en Leipzig, ¿no? Y en Dresden. Hegel es una persona que es aceptada finalmente como profesor porque Goethe da el visto bueno. Fichte es un amigo de Goethe, aunque luego con el Atheismusstreit Goethe lo deja caer, ¿no? De una forma muy sibilina, pero también existe. Es decir, todos los grandes personajes del idealismo alemán son lo que son y cobran lo que cobran porque no están en contra de la teoría de los colores. Al contrario, la apuntan. En catalán, la recolzan. La apoyan en contra de Newton. Por eso tenemos todo el rato la crítica directamente contra Newton, de Schelling y de Goethe y compañía, porque ellos son seguidores de las ideas científicas de Goethe. Por lo tanto, si queremos entender esto, hay que ir por aquí. Eso por un lado. Pero a nivel científico, evidentemente, la importancia de esas ideas queda fuera de la universidad e impactan en el ámbito de los movimientos sociales. De hecho, las ideas goethenianas, a través de Hufeland, el médico de Goethe, son las fundamentales para crear Die Naturheilkunde en Alemania, el naturismo moderno alemán.
el naturismo moderno alemán, básicamente de Breuer y básicamente también de Heinrich Lehmann, los dos grandes médicos alemanes que crean la medicina natural germánica, se apoyan en esas ideas goethenianas. Samuel Hahnemann es un protegido de Johann Wolfgang Goethe. La homeopatía viene directamente en sintonía con estas ideas. De hecho, la idea de la bipolaridad es una idea que la encontramos en la acupuntura y en la medicina china. Esta idea de la bipolaridad y de las síntesis bipolares ya es nuestra, no hace falta ir a Oriente para entenderla. Está aquí en esos momentos. Bien, a partir de aquí podemos arrancar el romanticismo. Podemos trabajar Hegel, Novalis, Holderlin, etc., ¿no? Y también ver algo también de las ideas panteístas goethenianas. Esa propuesta, pues, goetheniana, es una propuesta que en el siglo XIX tiene una gran fuerza en la universidad hasta 1870, y en 1870 los científicos goethenianos van siendo sistemáticamente relegados de la facultad en función de científicos clásicos, ¿no? Positivistas, ¿no? Por esa, y ahora volvemos al inicio de la clase, por eso se explica que Raymond Dubois, Dubois Raymond, como rector de la universidad, al principio haga esta diatriba durísima contra el Goethe científico. Y lo hace exactamente porque sabe además que las ideas científicas de Goethe han tenido importancia fundamental en la medicina alemana. Sabe que en la medicina alemana esas ideas han bloqueado la aplicación de la teoría patológica celular. Lehmann, en finales del siglo XIX, lanza la tesis de la bipolaridad de lo ácido y la base, de las dietas ácidas y básicas. Esa tesis de la bipolaridad es la que se opone en las facultades alemanas contra la tesis de la patología celular, que será la base de la terapia contra el cáncer. Entonces, Émile Dubois Raymond sabía perfectamente el debate interno de ese tema, ¿no? Bien, vamos a terminar. Os paso, pues, un CD, básicamente, de introducción al romanticismo. Es importante en una clase de historia de la cultura que entendáis qué era Weimar. Weimar era, vamos a ver, uno puede entender la historia de la cultura a través de grandes academias. Por ejemplo, Memphis. Sería una gran academia de sabiduría antigua. Otra gran academia de sabiduría antigua, evidentemente, es la Academia Platónica. Otra es Ficino, Marsilio Ficino en Florencia. Otra es la Academia, el Círculo del Padre Mersenne en París. Importante. Otro es el Círculo Ilustrado de Berlín, fundamental, con Lessing, Kant y compañía en Berlín. Aunque Kant lo hacía por cartas esto, ¿no? Porque él no salía de Königsberg, ¿no? Como ya lo sabéis, ¿no? Pero otro es Weimar. Pero Weimar es diferente de otras academias, entre comillas, o círculos, en lo siguiente. En Weimar sucede lo siguiente. Una élite de personas y de pensadores, por favor, ¿queréis callar un momentito, por favor? Una élite de pensadores en Weimar se reúne y determina la dirección en que se va a desarrollar y evolucionar la cultura europea durante 20 o 30 años. No son élites financieras, no son élites científicas, sino élites estrictamente culturales, básicamente creados por artistas, algún científico también, que son capaces de determinar cuál es el camino de la cultura europea. Eso dura 20 o 30 años. Después quedan manos ya, a partir de la Segunda República en Francia, quedan manos evidentemente ya de los planes de los gobiernos. Pero por una vez la cultura no la llevan los gobiernos, como hoy nosotros aquí, ¿no? Que es deplorable, ¿no? Los planes de investigación que se nos colocan encima a nosotros, ¿no? Entre otras cosas, como comprenderéis, yo tengo muchos problemas para publicar artículos, ¿no? Pues que escribo estas cosas y me los devuelven siempre, evidentemente, ¿no? Vamos a ver. Mi PC. A ver, son 6 minutos y nada más y ya nos marchamos. A ver, ¿la luz es suficiente? Vale.
Bueno, el día que viene miraremos un vistazo también a todo el tema visual de la teoría de los colores, que os lo quería pasar, pero antes quería explicároslo, antes de pasar visualmente, ¿no? Vamos a ver la teoría. Yo solo pongo la teoría de los colores con música. No sé si saldrá la música, pero bueno, no creo, no. Vamos a ver. Si saliese la música, es importante porque la música es la novena de Beethoven, el último movimiento. Mi teoría es de que Beethoven en este movimiento lo que hace es presentar una antropología nueva. Esa es la discusión mía que he tenido con musicólogos, etcétera, ¿no? De que realmente hay un nivel de presentación antropológica diferente. Pero esto, si suena os lo diré, si no suena no. Vamos a ver. ¿Lo oís bien? ¿En el fondo se ve bien esto? No sé si sonará o no sonará. Cuando suenen primero los bajos, la idea es la descripción de la parte física de la persona. Mira, ese es el círculo de Weimar. Este es Goethe, Humboldt, los hermanos Humboldt, Schiller, Iffland, Schleiermacher, Wieland, ese es Wieland, sí, evidentemente. El 6 tenéis a Hegel, 9 a Fichte. Es Pestalozzi, el creador de la pedagogía moderna, alumno directo de Goethe. Pestalozzi, en Suiza. Von Kleist, el que se suicidó. Bueno, esa es la edad de la teoría de los colores, ¿eh? Básicamente aquí es la edad que le arranca la teoría de los colores. En cuanto arranque el bajo, la representación de... Esa es la edad del Fausto. Aquí escribe el Fausto Goethe. Este guaperas, para las chicas, es Schiller. En la época de Die Räuber, de los ladrones, la época que él revoluciona el teatro con el aspecto emocional. La tesis es que el teatro tiene que ser las emociones. Es Goethe ya dictando a Eckermann sus memorias. Os recomiendo este libro, Memorias con Eckermann. Es uno de los grandes textos de la humanidad. Sus reflexiones sobre todo, sobre la ciencia, sobre la religión, sobre el panteísmo. El otro guaperas es Hölderlin. En la época se escribe Hyperion, la época del amor, donde descubre el amor con la Suzette Gontard. Ese es Novalis. El toque femenino ya lo veis. No hace falta comentarlo. Una obra fundamental son los himnos de la noche. La poesía fundamental. Schlegel es el introductor de Oriente en Occidente. Él introduce las primeras traducciones del Mahabharata, lector de Krishna, de filosofía Vedanta. Fichte, el creador del nacionalismo. Esto es lo que decía yo, que describe básicamente los instintos groseros de la persona, la parte física de la persona, los groseros, los instintos, el bajo. Siempre es el mismo tema. A la izquierda, el Schelling, cuando escribe, seguidor de Goethe, la filosofía de la naturaleza. Y a la derecha, cuando se carga a Hegel, en Berlín, Die Offenbarungsphilosophie, la filosofía de la revelación. Ahora es el cello ya. El cello son las emociones. Las emociones sentimentales positivas, el cello, el Geist. Son
pinturas de Hufeland hechas según la teoría de los colores de Goethe, para arrancar sensaciones y emociones depresivas o optimistas. En la caída del muro de la Alemania democrática es Goethe-Schiller lo que es festejado. Se acabó el marxismo. Y esas son las tesis a las cuales dan vueltas siempre los románticos. Bueno, se acabó. Gracias.